La adversidad revela la fuerza, el crecimiento y la transformación de Rusia. Madrid, 31 de julio de 2023. Hola, soy Luigi Campos y hoy os presento el tema titulado La adversidad revela la fuerza, el crecimiento y la transformación de Rusia. Antes de seguir, dejadme deciros que abordaré el tema con la más absoluta imparcialidad e independencia. Comenzaré con una frase en español del célebre poeta y diplomático ruso Fyodor Ivanovich Tyutchev, que será traducida al ruso por la señora Maya, a quien doy las gracias. No puedes entender a Rusia con la mente, no puedes medirla con un criterio común. Tiene un devenir especial. En Rusia solo puedes creer. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Федор Иванович Тютчев. Rusia enfrenta la adversidad provocada como amenaza para su país y hay razones fundadas para creer que es capaz de superarla con fe, valor y determinación. Una vez superada la adversidad, las raíces de Rusia se profundizan y será un duro golpe a los planes del nuevo orden mundial imperialista de Occidente. La adversidad fortalece a Rusia, la adversidad aviva la unidad de Rusia, la adversidad revela la grandeza de Rusia, la adversidad sale a la luz la virtud de Rusia, la adversidad renace la historia de gloria de Rusia, la adversidad nos hace conocer la fuerza de Rusia. La adversidad no paraliza a Rusia, sino que la enriquece. La adversidad hace de Rusia un país extraordinario. La adversidad nos muestra la increíble capacidad y potencial de Rusia. La adversidad nos muestra la templanza, determinación y coraje de Rusia. La adversidad de Rusia, una vez superada, contribuirá poderosamente a la caída del imperio del mal de Occidente y al adiós al modelo unipolar que persigue. Aquí se presenta la adversidad a la dificultad o problema que tiene que afrontar Rusia ante la amenaza de Occidente, que busca controlar o destruir a Rusia para continuar con el plan del nuevo orden mundial, que propugna un pensamiento único, dictatorial y servil. Una amenaza existencial para Rusia que surge tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, nombre oficial, a finales de 1991. Para Rusia, la ampliación euroatlántica no es algo contingente, es decir, aquello que bien puede ser o bien puede no ser, sino que es una absoluta certeza de que sucedería. Por tanto, es una adversidad provocada como amenaza por Occidente que Rusia debe de afrontar porque está dirigida contra su país. El tiempo es ese juez insobornable que da o quita la razón, nos decía el escritor y educador costarricense Joaquín García Monge, 1881-1958, y el tiempo le da a Rusia razones para pensar con absoluta certeza que lo que busca Occidente es controlar o destruir Rusia, y hay muchos datos clave que evidencian la continua intención de Occidente de atacar a Rusia. Entre ellas tenemos 1. Cuando Estados Unidos rompe las negociaciones acordadas con los soviéticos de que la OTAN no podía expandirse más allá de una Alemania unificada hacia el este, 1990. 2. Véase la doctrina Wolfowitz de la Guía de Planificación de la Defensa de Estados Unidos, que destaca, entre otros puntos, la posible amenaza que suponía una Rusia resurgente. Así declara, abro comillas, seguimos reconociendo que colectivamente las fuerzas convencionales de los estados que antes componían la Unión Soviética
conservan el mayor potencial militar de toda Eurasia, y no descartamos los riesgos para la estabilidad en Europa derivados de una reacción nacionalista en Rusia, o de los esfuerzos por reincorporar a Rusia las nuevas repúblicas independientes de Ucrania, Bielorrusia y posiblemente otras. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el cambio democrático en Rusia no es irreversible y que, a pesar de sus actuales dificultades, Rusia seguirá siendo la potencia militar más fuerte de Eurasia y la única potencia del mundo con capacidad para destruir a Estados Unidos. Cierro comillas. 3. La advertencia del diplomático estadounidense George Kennan contra la expansión de la OTAN en 1998. Abro comillas. Creo que la expansión de la OTAN es el comienzo de una nueva guerra fría. Creo que los rusos reaccionarán gradualmente de forma bastante adversa y esto afectará a sus políticas. Creo que es un trágico error. No había razón ninguna para esto. Nadie estaba amenazando a nadie más. Cierro comillas. Abro comillas. Por supuesto que habrá una mala reacción por parte de Rusia y entonces quienes amplían la OTAN dirán que siempre le dijimos que los rusos son así, pero eso es simplemente está mal. Cierro comillas. 4. La opinión del historiador estadounidense Ronald Sinek in The Conversation with BBC. Abro comillas. Durante décadas ha habido advertencias de la provocación que es para Moscú la expansión de la OTAN. Cierro comillas. Esta adversidad provocada como una amenaza de Occidente, una amenaza reiterada que busca controlar o destruir a Rusia, son hechos relevantes y consistentes que no se pueden ocultar. Ante esta amenaza insistente y reiterada, o el peligro en sí mismo que va contra la soberanía, es algo que encaja legítimamente en la defensa de Rusia. Ante esta adversidad provocada como amenaza objetiva de Occidente a Rusia, Rusia la asume, la enfrenta y lucha con todos sus recursos posibles. Y mientras Rusia no cede ante la adversidad provocada como una amenaza de Occidente, y donde nos presenta un poderoso testimonio de valentía, coraje y firmeza y resistencia en la adversidad, todo lo contrario hay que decir de los Estados miembros de la Unión Europea y la OTAN, que avanzan hacia la sumisión total a Estados Unidos. Un claro ejemplo de ello es la debilidad y cobardía de España ante la adversidad desde 1978, cuando se pasó del régimen autoritario encabezado por el general Francisco Franco Bahamonde a la denominada democracia, ya que realmente es una oligarquía, como apuntara don Dalmacio Negro, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Recordamos cómo Estados Unidos amenaza a España unos meses antes de la aprobación de la Constitución de 1978. Así lo relata el exministro de Presidencia José Manuel Otero Novas, quien fue testigo directo de los acontecimientos. Abro comillas. A finales de marzo y por conductos informales nos llegó un mensaje que debidamente traducido significaba: o entráis en la OTAN o nos encargaremos de que perdáis Canarias. Cierro comillas. La respuesta de España a este mensaje fue la adhesión a la OTAN el 30 de mayo de 1982, que abrió el camino a la posterior integración de la Unión Europea. El gobierno de la UCD, dirigido por Leopoldo Calvo Sotelo, aceptó con absoluto silencio, sin pronunciar una palabra de protesta, a sabiendas
que 2 meses antes un sondeo publicado por El País recogió que solo un 18% de la población española estaba a favor de entrar, mientras que el 52% se declaraba abiertamente en contra y el 30% no sabía o no contestaba. Esta cobardía de Leopoldo Calvo Sotelo continuó con el presidente Felipe González del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ganador de las elecciones generales de octubre de 1982, quien promovió en su campaña y programa electoral el rechazo absoluto a la Alianza Atlántica. Una vez ganadas las elecciones, el gobierno socialista se desdijo de su programa. OTAN de entrada no, y mantuvo la pertenencia española al bloque atlántico. Eran los años que la mayoría de los españoles no estaban conformes con pertenecer a la OTAN, donde reinaba un sentimiento pacifista. Esta es la España de sus gobernantes, que caen en la increíble indignidad de que ante la adversidad se convierte en un fiel servidor de la OTAN. Tan miserable cobardía se da también con los demás países miembros de la Unión Europea y la OTAN. Identifiquemos 2 actos más que demuestran la cobardía y falta de valores de los europeístas. 1. La Unión Europea permanece callada ante el espionaje telefónico masivo de Estados Unidos a la Unión Europea. Del artículo La Europea Servile por el ex embajador francés Pierre Charras en Le Monde Diplomatique, abro comillas, después de las últimas revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo realizado por los servicios estadounidenses contra sus propios aliados, Unión Europea, México, Brasil, lo que más sorprendió fue la tibieza de las reacciones de los gobiernos agredidos. Los europeos minimizaron el asunto y se limitaron a pedir explicaciones a Washington. Fingieron posturas de vírgenes espantadas. Amenazaron con posponer el inicio de las negociaciones del importante Tratado de Libre Comercio Transatlántico, TAFTA, por sus siglas en inglés, previsto para el 8 de julio pasado, pero no ocurrió nada. La primera ronda de negociación tuvo lugar con total normalidad en Washington, D.C. del 8 al 12 de julio, y la siguiente es en Bruselas este mes de octubre. Así avanza Europa hacia su completa sumisión a Estados Unidos. 2. La renuncia de los países de la Unión Europea y sus grandes medios de comunicación a hablar e investigar el sabotaje que destruyó 3 de las 4 tuberías de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en la misma línea ante la seguridad europea. Joe Biden amenaza con volar los gasoductos. Ha advertido, abro comillas, si Rusia invade, y eso significa tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania, ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin. Cierro comillas. O como dice el prestigioso reportero y periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh, que el presidente Joe Biden lideró y ordenó la misión secreta que provocó las explosiones. A esta realidad, el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, denuncia. Abro comillas, una cosa está clara, nunca ha habido tal impotencia en el ámbito económico, tal servilismo ante Estados Unidos en la historia de Europa. Las cosas llegaron a tal punto que en Bruselas callaron ante la voladura por parte de su aliado más cercano de un gasoducto pagado, entre otros, por inversores europeos. Cierro comillas. Señores, la adversidad muestra la increíble capacidad y potencial de Rusia.
1. Pese a las sanciones, en 2022 Rusia alcanzó un superávit de cuenta corriente de 227 mil millones de dólares, el más alto de la historia. 2. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que su país incrementará su presencia diplomática en África al abrir la sesión plenaria de la segunda cumbre Rusia-África, que se celebra en San Petersburgo. 3. La Agencia Espacial Federal Rusa, Roscosmos, anunció este sábado que lanzó al espacio el satélite de reconocimiento militar Cóndor FKA, su primer satélite radar. 4. Rusia, China e India fortalecen sus lazos en la Organización de Cooperación de Shanghái. 5. Rusia profundizará las relaciones mutuamente beneficiosas con América Latina y el Caribe. 6. Rusia espera que termine el mundo unipolar, el mantra del autoritarismo, la arrogancia occidental y vasallaje europeo. 7. Rusia promete enviar cereales rusos sin costo a 6 países africanos. 8. Rusia, marginada de eventos mundiales, planea Juegos BRICS preolímpicos. 9. Rusia nos deja al descubierto la cruda realidad del historial de trampas, mentiras y engaños de Estados Unidos y la Unión Europea. 10. Rusia nos hace ver la historia negra de Estados Unidos tras las invasiones, sobornos y golpes de Estado en el mundo, en especial América Latina y el Caribe, por más de 200 años. 11. Rusia nos hace ver las amenazas, los boicots, la injerencia en los asuntos internos de otros países y el chantaje ejercido con los bloqueos contra los estados que piensan y actúan diferente a la Unión Europea y Estados Unidos. 12. Rusia nos hace ver la realidad, que Ucrania es víctima de la crisis urdida por Estados Unidos, Irán, que es una política basada en provocaciones, Turquía, que la guerra de Ucrania fue provocada o no enviada, el Papa Francisco. Orbán acusa a la Unión Europea de traicionar la paz al apoyar una guerra en Ucrania. Además, subraya, la Unión Europea fue creada para defender la paz y el bienestar social, pero hoy apoya una guerra y renuncia a la defensa del bienestar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. De nada sirve que Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN nos quieran convencer de que Rusia va por el camino del mal, que Putin es un dictador asesino, un matón puro, un criminal de guerra. Todos estos calificativos no son más que artimañas y trampas bien armadas que nos tiende Occidente, en las que no estamos dispuestos a caer. Son simples coartadas para justificar sus políticas criminales, pretendiendo ser defensores de la paz, el orden y la justicia. Cada vez sale a la luz más información sobre la guerra en Ucrania, que revela la política criminal del tridente OTAN, Unión Europea, Estados Unidos, con la participación y complicidad de Kiev, además con el apoyo de los principales medios de comunicación. El tridente OTAN, Unión Europea, Estados Unidos no entienden que Rusia no es Irak, que con mentiras justificaron una invasión mercenaria para apoderarse de su petróleo, que Vladimir Putin no es Saddam Hussein, que acabaron con su vida. Abro comillas, te diré el secreto de la política, amistad con Rusia. Otto von Bismarck, 1815-1898. Gloria a Rusia. Слава Росії!